¿Cuántos de nosotros hemos tenido How oposición? many have received opposition? Cuando hemos recibido oposición y en realidad no When we have entendemos received o somos opposition, pequeños. we don't understand because we're too small. Hay berrinches, hay enojo, hay tristeza, hay We frustración, throw fits, we feel frustrated, hay desilusión. we feel disillusioned. ¿Alguna vez has tenido oposición de algo? Sometimes have you had any kind of opposition? Y de repente, cuando empiezas a madurar, cuando eres un hombre maduro, una mujer madura, te pones la armadura de Dios y te paras firme. Porque la batalla no es contra carne ni sangre. La batalla es espiritual. Pero tienes que tener ojos para no engancharte, tienes que tener oídos para oír su voz, tienes que tener una voz para alabarlo y bendecirlo. Yo he visto gente que una vez que termina la batalla, una vez que han pasado un momento difícil, se despojan de su armadura espiritual. He visto gente que después de un gran triunfo caen. He visto gente que después de que Dios bendice, simplemente de repente ya no están. Porque la palabra de Dios dice después de haber acabado todo, párate, está firme. Si alguien me puede quitar el eco de lo que están traduciendo, se lo voy a agradecer. Y en esta noche voy a hablar de cómo vencer la oposición interna y externa. Así que quisieran que fueran conmigo, por favor, al libro de Zacarías, capítulo 4. ¿Quién quiere aprender a vencer la oposición interna y externa? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y Dios está contigo. Vamos a leerlo alternadamente. Están ahí conmigo. Y volvió el ángel que hablaba conmigo, Zacarías capítulo 4. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme, como un hombre que despierta de su sueño. Versículo 2. Fuerte. Y díjome. Y respondí. Fuerte. Y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a la izquierda. Que el ángel que hablaba conmigo dice, todos juntos, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el fundamento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y hablé más y díjele, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a la izquierda? Y hablé aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las 2 ramas de oliva que por el medio de 2 tubos de oro vierten de así aceite como oro? Y respondióme diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Quisiera por favor que pusieran el diagrama de esta visión que el Señor le dio a Zorobabel.
Déjame explicar algo. Israel se había apartado de Dios. Amaron las tinieblas en lugar de amar la luz, y hubo violencia. Trajeron idolatría, trajeron maldad. La tierra se llenó de pecado, de oscuridad. Llamaron más la oscuridad que la luz. La casa de Dios fue corrompida, la casa de Dios fue ensuciada. Y Dios prefirió sacar los higos buenos de Jerusalén y llevarlos a Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. Pero qué tan grande era el pecado que simplemente el Señor prefirió sacar, mi hermano, trasplantar lo que aún quedaba vivo por una tierra que se había corrompido con violencia, con muerte, con maldad, y llevarlos a una tierra que estaba llena de oscuridad. Otra vez llevándolos a oscuridad. El Señor también prometió que después de 70 años Dios iba a terminar el juicio y los iba a hacer regresar a casa. Zorobabel es realmente el primer líder, el primer contingente de gente liderada por él para regresar a Jerusalén. Zorobabel significa sembrado, significa puesto en confusión o puesto en Babilonia. ¿Qué sabía Zorobabel de Jerusalén? ¿Qué sabía Zorobabel? Mi hermano, él no había conocido ni siquiera, porque todo había sido destruido. Es más, ¿qué sabía él de la libertad? ¿Qué sabía él de cómo era la casa de Dios? No podría él recordar los cantos, las alabanzas. ¿Qué podía él saber de lo que Dios se había hecho grandemente? Únicamente lo que se platicaba, lo que se decía. Porque estando en Babilonia era cautiverio, estando en Babilonia era esclavitud, estando en Babilonia era suciedad y era oscuridad y era opresión. Pero los tiempos de Dios siempre se cumplen. Y el tiempo de Dios llegó cuando el Señor dijo: voy a llegar y a los 70 años voy a permitir que mi pueblo regrese. Zorobabel está en el Nuevo Testamento y es parte de la genealogía de Jesús. Zorobabel es parte de este linaje real de David. En otras palabras, aquel que tenía el derecho de regresar al trono, aquel que tenía el derecho de regresar y ocupar una posición con el Señor. Zorobabel, mi hermano, bendito sea su santo nombre, escuchó la voz de Dios en Babilonia, cómo Dios abrió camino, cómo el poder de la unción de Dios tocó, lo ungió, y en medio de Babilonia, en medio de la confusión, mi hermano, Dios fue con él y le dio gracia. Gracia para hablar, gracia, bendito su nombre, porque venían con él 50,000 personas. Venían con él un contingente de 50,000 personas de regreso para levantar las murallas, para levantar la casa de Dios. Mi hermano, le dio gracia para convencer, para hablar, para trabajar políticamente, para poderse mover en los ámbitos de tocar el rey de Asiro. ¿Para qué? Para que le diera los materiales. Se necesita gracia de gente que trabaja en el gobierno, gente que es movida, que Dios los mueve, que Dios los usa. Y Zorobabel era un gobernante, era un hombre que fue ungido para abrir camino, para poder regresar. Y este primer contingente llegó con gozo. Este primer contingente, lo primero que hizo es poner los fundamentos. Bendito su nombre. ¿Y qué es lo primero que hizo Zorobabel? Zorobabel reedificó el altar de Dios. Fue lo primero que hizo. Volver a poner el fundamento de la sangre. Mi hermano, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Y después de poner estos cimientos, de poner este fundamento, dice la palabra que él empezó a trabajar y puso los cimientos, la cimentación de la casa de Dios. Pero cuando él puso la cimentación de la casa de Dios, todo el infierno se soltó. ¿Te puedes imaginar 70 años donde la presencia de Dios se fue de la casa de su casa? ¿Te puedes imaginar la cantidad de demonios, de espíritus, de oscuridad, de maldad, de violencia, de suciedad? 70 años de un lugar que había sido consagrado a Dios y de repente la presencia de Dios ya no estaba. Y toda la maldad
todo. Y cuando él llega nuevamente a reedificar aquel altar, al volver a clamar el nombre de Dios, al volver a traer ese nombre que es sobre todo nombre, todo el infierno se soltó. Lee la historia dice que todo tipo de oposición vino. ¿Por qué? Porque muere el rey, muere Ciro, quien lo ordenó, y el nuevo rey le pone todo tipo de trabas. Hay demandas, hay problemas legales, hay situaciones difíciles, y empieza a haber problema tras problema, problema tras problema. Y todo esto que empezó con un gran entusiasmo, todo esto con el gozo de levantar Jerusalén nuevamente para Dios, de levantar las murallas por sobre todas las cosas, de levantar el templo, simplemente había quedado como un sueño. Dice: y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que despierta de un sueño. En hebreo dice: como un hombre que despierta de un sueño profundo. Y aún más, como aquel que está muerto. Habían pasado ya 16 años desde que Zorobabel había regresado de Babilonia. 16 años en los cuales él regresó con un contingente de gente para levantar la casa de Dios. Él oyó la voz de Dios, él entendió cuál era la voluntad de Dios. Él sabía que la voluntad de Dios es que su casa fuera levantada. ¿No acaso dice la palabra: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos? Pero en el momento que fueron echados los cimientos de la casa de Dios, todo el poder del enemigo se levantó para detenerlo. Todo el poder del enemigo trató de poner trabas y problemas y situaciones. Y no era realmente por Zorobabel, no. Era porque la casa de Dios estaba siendo levantada. Era porque el enemigo sabía que si la casa de Dios se levantaba, si la luz regresaba, si el templo era reedificado, si la presencia de Dios descendía, cuando Dios desciende el enemigo huye. Cuando llega la luz, mi hermano, es más potente que cualquier tiniebla. Pero 16 años y Zorobabel era un hombre viejo y había quedado como un sueño, había quedado como algo que Dios dijo, pero todo se cerró. Después llegan gente que trató de ayudarlo, pero gente que no tenía buenas intenciones. Y él dijo: no. Llegan los samaritanos y le dicen: te ayudamos. Y dijo: no. 16 años. Yo te hago una pregunta. ¿Dios te ha dado un sueño? ¿Dios te dijo algo? Y pongo como ejemplo la vida de José. José el soñador. Y Dios le muestra a través de sueños cómo iba a ser grande. Dios le muestra a través de sueños cómo Dios, mi hermano, lo iba a bendecir, lo iba a elevar, lo iba a exaltar. Pero toda su vida es contraria a su sueño. Para empezar, sus hermanos lo venden. Sus hermanos lo traicionan. Es vendido como esclavo. Llega a la casa de Potifar. ¿Y qué aprende en la casa de Potifar? Dice que él llevaba la administración de la casa de Potifar, pero todo lo que él tocaba, Dios lo bendecía. ¿Qué le enseñó Dios? A ser un administrador. ¿Qué le enseñó a Dios, mi hermano, a través de todo esto? A prepararse, porque la casa de Potifar no era cualquier casa, era de las casas reales, de las casas fuertes. Y mira cómo, a pesar de que tal parece que hay una contradicción en lo que Dios te ha dicho, tal parece que hay una contradicción en aquellos sueños que Dios te ha dado, en aquellas cosas que Dios te ha prometido, mi hermano, no hay nada que no sea para bien, porque aún esto que parece contrario, todo obra para bien a aquellos que le creen a Dios. Él guarda su corazón de no contaminarse con esta mujer, y por causa de no contaminarse, ¿a dónde es mandado? A la cárcel. Y hablábamos hace rato, ¿y qué tipo de gente hay en las cárceles? ¿Qué tipo de situaciones hay? Ya no en un lugar
de exaltación, ya en un lugar donde estaba aprendiendo la administración y todo esto que Dios le estaba dando. Pero dice la palabra que aún en la cárcel empezó a prosperar, porque todo lo que él tocaba, Dios lo bendecía. Y no había nada que no se hiciera en la cárcel que Dios no prosperara. ¿No acaso fue aún después de la traición de aquellos que le dijeron, de aquel copero y de aquel, hey, vamos a decirle a Faraón de ti, y le dieron la espalda? Así en cambio él guardó su corazón. Y Dios lo saca de la cárcel y lo lleva y lo exalta. ¿Qué quiero decirte? ¿Cuál es el peligro? El peligro es que muchas cosas que Dios te dijo las has olvidado. Muchas de las cosas que Dios te prometió, crees que no van a venir porque hay oposición. Y te equivocas. Dice, y vino el ángel que me despertó con hombre que despierta de un sueño. Te hago una pregunta. ¿Soñaste algún día con tener un matrimonio feliz? ¿Soñaste con tener una familia en la cual hubiera amor, hubiera cariño? ¿Soñaste con tener algo? ¿Una casa? Te hago una pregunta, ¿cuántos sueños se han hecho y cuántos no se han hecho realidad? ¿Sabes qué es lo más peligroso? Lo más peligroso es que muchas cosas dejas de creer porque toda la oposición se ha venido encima. Dejas de creer que tu matrimonio va a sobrevivir. Dejas de creer que tus hijos van a salir de adicciones. Dejas de creer que va a haber problemas. Dejas de creer que vas a estar bien. Dejas de creer que la casa de Dios se va a terminar. ¿Cuántas iglesias están medio construidas? La gente que había salido con él habían perdido de la misma manera el deseo de continuar, habían perdido la emoción de levantar la casa de Dios. Aquellas personas, estos espíritus que estaban llenos Jerusalén, habían venido y habían golpeado y habían atacado, y estas voces en la oscuridad habían traído el desánimo. Y tal parece que lo único que quedaba de este hombre, de este líder, era un hombre que estaba cansado, era un hombre que tenía los ojos cerrados, era un hombre que había olvidado que hay un Dios que lo llamó desde Babilonia para hacer la obra de Dios. Y este hombre que estaba cansado, Dios mandó un ángel que hablara con él suavemente, que lo tocara y le dijera: despiértate, despiértate porque es tiempo de moverte, despiértate porque la mano de Dios no se ha cortado, despiértate porque Dios está contigo, despiértate, Zorobabel. Y yo te digo a ti, despiértate, porque lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Despiértate, porque la casa de Dios va a ser edificada. Despiértate, porque estoy hablando a reyes y sacerdotes. Despiértate, porque somos cabeza y no cola. Despiértate, porque cuando Dios bendice, mi hermano, y Dios abre la puerta, el enemigo no puede cerrarla. Despiértate, porque Dios te prometió y te ha dicho y te ha llamado a gobernar, te ha llamado a traer debajo de sujeción la tierra. El enemigo cree más de lo que Dios dijo, de lo que tú mismo crees en ti mismo. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Eres hijo de Dios. ¿Quién eres? Eres cabeza y no cola. ¿Quién eres? Eres siervo de Dios y del Dios Altísimo. ¿Quién eres? Y no importa la oposición que pueda venir a tu vida, yo quiero decirte, Dios está mandando un ángel para despertarte y decirte: despiértate, despiértate, despiértate. ¿Quieren poner el candelabro, por favor? La imagen del candelabro y los árboles. Y díjome: ¿qué ves? Y si respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con sus vasos sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y sus 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a la izquierda. No, todavía no, hermana.
¿Podrían poner la imagen que les di, por favor? ¿La tienen? Gracias. Damos gracias a Dios. Y si no, está, las pintamos, lo de menos. Quiero decirte algo con respecto a los olivos. ¿Sí está la imagen? ¿O sigue en Jerusalén? La palabra de Dios en el Salmo 23 dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y si el salmista decía esto, ¿qué es la visión que el Señor le dio a Zorobabel? Yo quiero decirte que el árbol del olivo no muere. Si tú llegas a Jerusalén y sales de la ciudad y sales, hay un valle. Y si subes a aquel valle vas a llegar al huerto de los olivos. Y desde el huerto de los olivos puedes ver dónde estaba el templo. Ves Jerusalén. Esos mismos olivos son los árboles que estaban cuando estaba Jesús. Hay árboles de olivo que tienen más de 2000 años que están todavía en ese huerto como un testimonio de la unción y del poder. ¿Qué te está diciendo? Que el olivo es un árbol que esta unción no cae, no muere, es permanente. Y le dice el ángel: ¿qué es lo que ves? Dice, y respondió: aquí veo un candelero. Y te hago una pregunta: ¿quién es el tabernáculo? Y más adelante le dice: ¿sabes qué es esto? Esta es la palabra. ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Y esta visión no es otra cosa que la imagen del Padre y la imagen del Espíritu Santo vertiendo, esos ungidos, y la palabra en hebreo no es hijos, es ungidos, que están vertiendo su aceite. Y vuelvo a decir, si el salmista decía: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, te hago una pregunta: ¿cómo crees que la cabeza del Padre y la cabeza del Espíritu Santo están sino rebosando de aceite, de óleo, de bendición, vertiéndole? ¿A dónde iba el Señor? Iba al huerto de los olivos. ¿Por qué? Porque era ministrado a través, dice la palabra, que Él fue ungido con óleo de gozo más que sus hermanos. Él fue ungido con óleo de gozo, mi hermano, por arriba de cualquier otra cosa. Fue ungido con óleo de gozo. Y le estaba diciendo: acuérdate cuando estabas en Babilonia, la palabra de Jehová vino a ti con unción de gozo, con unción de gratitud, con unción. Cuando todo estaba cerrado, cuando todo había tinieblas, cuando no había nada, te encontró el Señor en Babilonia y esta palabra te empezó a tocar y te ungió y te dio gracia para hablar con la gente, gracia para hablar con autoridades, gracia para que los utensilios del templo te fueran dados en la mano, gracia para que 50,000 hombres regresaran contigo. Dios te ungió con gozo, Dios te dio el óleo, te dio el poder de ir adelante. Se te olvidó, despiértate, porque esa unción sigue estando ahí contigo. El olivo no muere, la unción sigue estando ahí. Despiértate, porque lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios ha prometido, acuérdate, porque te va nuevamente a dar el gozo de seguir adelante en tu tarea. Te va a dar el gozo de volverte a levantar. Aquel que está dormido, está tirado, levántate y recuerda lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha prometido. Gracias, Señor. Versículo 7 dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Se había levantado un monte de oposición, no únicamente natural, pero espiritual.
Se había levantado un monte y vemos las olivas vertiendo el aceite. ¿Y sabes qué significa candelabro? Significa un arado. Y lámpara significa arar. Así que mira la importancia de la luz, cómo abre tierra, cómo hace camino. Mi hermano, algo que ara es algo que rompe tierra, algo que prepara. Y la palabra siempre prepara, tu tierra siempre prepara. Y viene la unción de la palabra y te prepara, mi hermano, y te da gozo, y te da felicidad, y te da alegría, y te da aliento. Pero se levantó este monte. Se levantó un monte alto de oposición, se levantó un monte alto de obstáculos, se levantó un monte que parecía imposible de vencer en todos los sentidos, espiritual, natural. Y de repente la voz de Dios a través del ángel dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura, y él sacará la piedra con aclamaciones de gracia. Gracia. Se construía, se echaba la piedra, el fundamento, la piedra angular, y empezaba la construcción. Ahí empezó el problema. Pero le está diciendo: no tengas temor de ningún monte, porque el monte va a ser reducido y vas a pasar como si no hubiera nada. No tengas temor de la oposición que pueda venir, porque Dios se encarga de la oposición externa cuando llega la unción de gratitud, cuando llega el óleo de gratitud. Pueden poner por favor la segunda imagen que les di del bendito su nombre. Y cuando llega entonces este óleo y el Señor unge tu cabeza. Tu cabeza es tu gobierno, tu cabeza son tus pensamientos, tu cabeza son tus ideas, tu cabeza es lo que te guía. Y cuando tu cabeza es guiada bajo la unción de la palabra de Dios, yo quiero decirte algo: no hay montaña, no hay oposición, por alta que sea, que no voy a ser reducido a llanura, porque más grande es el que es contigo. Y no importa qué tan alta sea la oposición, qué tan alto sea el reto, qué tan alto sea, yo quiero decirte, va a ser reducido para que tú puedas pasar. Dios te está prometiendo y le estaba diciendo: ¿quién eres tú, oh grande monte? Porque vas a ser reducido, vas a caer, vas a bajar, vas a ser llanura. Él simplemente va a caminar derecho a hacer la voluntad. ¿Por qué? Porque lo he mandado a hacer la voluntad mía. ¿Cómo venzo la oposición externa? Con gratitud. Dice: con aclamaciones de gracia. Gracia. ¿Sabes cómo comenzamos? ¿Qué es gracia? Gratitud. Y gracia es algo que no merezco, algo que me ha sido dado que no merezco. Y yo te voy a decir algo: sin merecer nada, Dios nos dio vida, nos dio salvación, nos dio amor. Y cuando tú empiezas con aclamaciones a reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sabes cuál es el peligro más grande? Que se nos olvida agradecer por las pequeñas cosas. Se nos olvida agradecer por las cosas que Dios ya ha hecho. Y vemos únicamente la montaña, vemos la oposición, vemos el problema, vemos los retos, vemos todo esto que parece imposible. Cuando empieza uno a clamar y a decirle al Señor: gracias por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Gracias por mi vida. Gracias, Señor Dios, gracias. Gracias por el aliento que tengo. Gracias. Dice: con aclamaciones de gracias, de gracias. Señor, con aclamaciones te damos gracias. Bendito el nombre del Señor. Con aclamaciones de gratitud. Dice la palabra, déjenme terminar aquí. Dice: mas las manos de Zorobabel echaron el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán. La hermana Hicks enseñaba que son manos crucificadas. Las manos del Señor son manos suaves. No necesita manos fuertes, sino las manos crucificadas. Hermano, esas manos tienen poder. Dice: esas manos, Él es el autor y el consumador. Él van a acabar la obra. Mi hermano, Él va a acabar lo que Dios prometió, lo va a acabar, lo va a cumplir, lo va a hacer. No importa la montaña por alta que sea, Dios ya lo hizo.
Dice, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, otras versiones dice, los que menospreciaron el día de los pequeños principios, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Aquellos que menospreciaron el día, las pequeñas cosas. ¿Quieres ver milagros grandes? ¿Por qué no empiezas a ver los milagros pequeños que son más grandes? Hoy estás aquí. Hoy tienes vida. No ha faltado alimento en tu mesa. Cada vez que has clamado, Él ha respondido. Nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué no empiezas a ver los milagros? Vemos los problemas, los errores. ¿Por qué no reconoces lo bueno? ¿Por qué no vemos las misericordias de Dios simplemente en esta tierra que Dios nos ha dado? ¿Por qué no empezamos a hablar de las cosas buenas? ¿Sabes? Cuando tú empiezas a proclamar las cosas buenas y darle gracias a Dios por aquello que tienes, por los milagros, por la bondad, por el lugar, por la casa, por todo lo que Dios ha hecho, es más fuerte las palabras de gratitud, son más poderosas las palabras que dicen gracias. Y cuando hay una aclamación de gracias, cuando hay una aclamación de gratitud por la manera como Dios te ha guardado, con la manera como Dios te ha guiado, tú podrás decir, es que mi vida es como la de José. Entonces espérate a ver lo que Dios va a hacer de tu vida. Y empieza a clamar gracias. Empieza a clamar porque ha sido por gracia y va a terminar por gracia. Empezamos con la gracia y vamos a terminar con la gracia de Dios. Dice, y verán esta plomada, este clavo. Mi hermano hablaba del clavo que mató a este rey, que bendito su nombre, que mató a este hombre. Mi hermano, un clavo, una plomada. Y una plomada es una línea delgada que separa. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermano. Gracias, ahí está. ¿Cómo venzo entonces las batallas externas? ¿Pueden decirlo? Con aceite, gratitud, gozo. ¿Con qué? ¿En el placer? ¿En el dolor? Gratitud en el placer, gratitud en el dolor. La unción, mi hermano, la unción te da el gozo de saber que Él sigue siendo el Señor, que Él sigue siendo bueno y sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue siendo recto. Gracias, Padre. Ahora, ¿con qué vamos a vencer la oposición externa? ¿Con qué vamos a vencer la oposición externa? ¿El gozo del Señor es qué? ¿El gozo del Señor es qué? Y si tú vas donde está el Señor, mira, Zorobabel estaba dormido, estaba en confusión, se había olvidado, estaba, mi hermano, simplemente había perdido el ánimo, y el Señor lo despierta y le dice, acuérdate, hay un óleo de gozo, hay un óleo de gozo que está sobre tu cabeza, hay un óleo de gozo para que vuelvas a tomar el ánimo. Despierta, levántate, porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Despiértate porque no he acabado contigo. Y dice, y este candelero son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Tú crees que los ojos de Él no saben dónde estás? ¿Tú crees que los ojos de Dios no saben dónde estoy? ¿Tú crees que los ojos del Señor no saben quién está dormido? ¿Quién ha dejado de soñar? ¿Quién ha dejado de creer? ¿Quién ha dejado de esperar? ¿Quién ha dejado de trabajar? ¿Quién se ha quedado simplemente tirado a un lado del camino porque perdió la esperanza? ¿Tú crees que los ojos del Señor no saben aquellos hombres y mujeres que Dios llamó? Y llamó, mi hermano, a servirle. Llamó a levantar la casa de Dios, tanto interna como externa. Y Dios está diciendo, levántate, porque hay unción en mis palabras.
digas: levántate, porque te he llamado a construir mi casa, te he llamado a edificar, te he llamado a creer, te he llamado a ser bendecido. Te he llamado como primeros frutos, porque este es el primer contingente. Y el enemigo trató de parar los primeros frutos. El enemigo trató de parar las primicias. El enemigo trató de parar a aquellos que habían escuchado esta voz de unción de Dios para hacer su obra. Que vence las montañas. Yo te hago una pregunta: ¿te has topado con una montaña de oposición en tu vida? Una montaña que dices: ¿cómo voy a lograrlo? Yo te estoy diciendo, con aclamación de gracias, con aclamación de gracia, con aclamación, diciendo: Señor, úngeme, y que tus ojos que ven todas las cosas, despiértame. Ahora, vayamos por favor al otro diagrama que tengo ahí con respecto a la oposición interna. Estamos en Zacarías capítulo 3. Vayamos a Zacarías capítulo 3. Y voy a leerlo, pero vamos a ir despacio. Y mostróme a Josué, el gran sacerdote o el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para ser el adversario. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incienso? Dentro de la gente que Zorobabel llevó de regreso a Jerusalén fue al sumo sacerdote. Y yo te garantizo, cuando se empezó a levantar aquel altar, aquel hombre también venía con el gozo de edificar, venía con el gozo de sacrificar, de levantar la casa de Dios. Pero la oposición estaba ahí. Dice la palabra que a su mano derecha estaba Satanás para oponerlo. Estás todo mugroso, apestas, te sientes un sacerdote, pero ves tu vestimenta toda mugrosa, jamás será limpia. Eres de papel, hueles muy feo. ¿Crees que no nos damos cuenta lo que haces a escondidas? Estás bien manchado. Jamás podrás estar limpio. Ni tus oraciones te van a salvar. Nada te va a hacer que estas vestiduras sean blancas. Dice la palabra que sus vestimentas eran viles. La palabra en hebreo: estaban llenas aún de excremento, estiércol. Hueles feo. Apestas a estiércol. La oposición. Nada te va a salvar. ¿Alguna vez el enemigo ha llegado a tu vida y te ha dicho: ¿y quién eres tú para servir a Dios? Y le estoy hablando a los siervos de Dios. Qué feo hueles. ¿Quién eres tú? Hipócrita. ¿Qué tienes tú para ministrar delante del Altísimo? Hipócrita, falso. Y el enemigo estaba a la diestra atacándolo, lo estaba atormentando. ¿Tú sabes cuando hay Falso. suciedad en tu vida? Tú sabes cuando hay áreas en tu vida en las cuales Mentiroso. lo has entregado, y la voz del enemigo que no cesa de venir y Mentiroso. venir y venir. ¿Por qué? Porque no quiere que te levantes, no quiere que escuches la voz de Dios. Esta voz que ¿Quién constantemente eres? te dice: mejor ríndete. No eres hay nadie. nada. Han pasado No eres 16 nada. años y sabes, no ha cambiado nada. Ramahaya, No eres nada. simplemente Estás destruido. has desperdiciado tu vida en algo. Y mientras el enemigo lo estaba atacando, Horrible apestas.
Estás destruido. Y cuando todo No eres esto estaba nada. pasando, No eres nada. mira lo que sigue. Y dijo Jehová a Satán. Y llega el Señor y le dice a Satán, Jehová. Hueles feo. Y dijo Jehová a Satán, Mentiroso. Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová te reprenda, Satán. Jehová te que ha reprenda. escogido Jerusalén te reprenda. ¡Ay! Y llega el Señor y le dice Jehová, Jehová Hijo, le dice Jehová Padre te reprenda. Hey, no ha escogido Jehová Jerusalén, no ha escogido el Señor este lugar para su casa, no ha escogido el Señor este lugar para su pueblo. Jehová te reprenda. Y cuando Jehová lo reprende, el enemigo sale huyendo. Cuando llega la presencia de Dios, quiero decirte, el acusador sale huyendo. Jehová te reprenda. Y el Señor le dice, ¿no es acaso este un tizón del incienso? ¿No acaso este era un carbón encendido del incienso de mi nombre? ¿No acaso esto fue escogido para que mi nombre fuera levantado? ¿No acaso este era alguien que estaba lleno de fuego? ¿No acaso este es él que yo he escogido para que mi nombre sea glorificado, sea bendecido? Satanás, Jehová te reprenda. Y habló el ángel. Dice, y Josué estaba vestido de vestimentas viles, sucias, apestosas, mugrosas, para estar delante del Señor. El olor no era grato, el olor ya no era de incienso, el olor no tenía la fragancia de él, pero era el sacerdote del Señor. Y sin en cambio el enemigo lo había contaminado. 16 años. ¿Y dónde estaba el ministerio? ¿Dónde estaba el llamado? Y de la misma manera que Zorobabel se cansó, este hombre estaba cansado de lidiar, porque el ataque empezaba internamente en la casa de Dios. Zorobabel tenía problemas, el sacerdote los tenía doble, porque era una batalla espiritual. Era una batalla con el mismo Satanás para tratar de detener la obra de Dios, para tratar de evitar que la casa de Dios fuera levantada. El mismo enemigo estaba a la diestra, tratando de golpearlo, tratando de tirarlo, llamándolo sucio, emporcándolo más, trayendo a su memoria. ¿Cuántas veces el Señor no te hace volver a la memoria los errores que has cometido en el ayer y no te deja levantarte, no te deja ver claramente, no te deja entender que tú eres un tiesto, eres un carbón que ha sido tomado del incienso del Señor, donde el nombre de Dios, donde las oraciones, mi hermano, donde el poder del corazón, de la estatura, tú has experimentado la presencia de Dios. Entonces el ángel de Jehová protestó al mismo Josué. Pero antes dice el versículo 5, después dijo, bendito su nombre, alabado sea el santo nombre del Señor. Y habló el ángel, versículo 4, y intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, Quítenle sus vestiduras. quítenle esas vestimentas sucias. Despójenlo de la inmundicia. Vístanlo. Vístanlo con las vestiduras reales. Y una vez que le fueron quitadas sus vestimentas sucias, vamos a leerlo juntos. Desde el versículo 4. Y habló el ángel e intimidó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitadle esas vestimentas viles. Ya él dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala.
mira, no únicamente voy a quitar tu inmundicia, tu suciedad, pero voy a hacer pasar tu pecado de ti. Voy a hacer pasar todo esto que te ha atormentado. Voy a quitar todo esto que te ha hecho una carga en tu ministerio, en tu vida, en tu caminar con Dios. Voy a limpiar tus vestimentas. Y le dijeron, sabes, quitarle todo aquello que le estorba, hágalo limpio. Y una vez que le quitaron estas vestimentas, el ángel dio otra orden. Y si pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, Póngale el pectoral. y vistiéronle, dice, de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Después de que fue cambiado su primer vestimenta, le pusieron la mitra. Y esta mitra Póngale la vidra. decía santidad a Jehová. El sacerdote llevaba en la mitra el nombre del Señor. Esos 144,000, dice la palabra, llevan escrito sobre sus frentes el nombre de su Padre, el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Así que primero le quitó esas vestimentas sucias. Después quitó su pecado. Después le puso la mitra. ¿Por qué la mitra? Porque tu cabeza va a gobernar donde quiera que tú miras, donde quiera que tú vayas. Porque es tu cabeza la que te va a guiar, la que te va a llevar. Si son tus pensamientos limpios, vas a limpiar tu vida, vas a limpiar tu caminar, vas a limpiar tus acciones. Si tu mente, tu gobierno, tu cabeza, tus ojos miran perfectamente, te voy a decir algo, no vas a voltear a otro lado. Una vez que fue limpio, una vez que fue transformado, el Señor le puso la mitra, le puso el nombre. Y después lo vistió de vestimentas reales. Y lo vistió y lo capacitó para servir y ministrar delante de Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5 dice: y el ángel de Jehová protestó al mismo Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios. Y entre estos, he aquí, están fuerte, están y te daré plaza. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, mi pollo. ¿Qué le dijo? No únicamente tú, pero aquellos que se sientan contigo, aquellos que están alrededor de ti, límpialos. ¿De qué te sirve limpiarte si te rodeas de gente sucia? ¿De qué te sirve limpiarte si tus hábitos te regresan a las conversaciones, a los lugares de muerte? ¿De qué te sirve limpiarte? Y él le dijo: no únicamente tú, pero trae a la gente que se sienta contigo, porque van a dar un testimonio. Decía mi hermano, como si andamos en luz, como Él está en luz, van a dar un testimonio de que ha habido un cambio, van a dar un testimonio de que el gobierno es diferente, van a dar un testimonio que las palabras son diferentes, van a dar un testimonio que el Señor es la cabeza de las cosas, van a dar un testimonio que Él es quien gobierna su casa, van a dar un testimonio que Él es la cabeza y el soberano, van a dar un testimonio que Él limpia y transforma, van a dar un testimonio que somos carbones del tiesto, del incienso, van a dar un testimonio de que Dios está con nosotros, van a dar un testimonio. Y si uno hace huir a 1,000 y 2 a 10,000, yo te hago una pregunta: ¿qué estaba levantando el Señor? Sin un ejército de sacerdotes, un ejército que viniera a combatir el poder del enemigo, un ejército que se parara a través de la oración y del incienso. ¿Sabes cómo vences la batalla interna? La vences en oración, la vences vestido limpiamente, la vences entrando donde está el corazón de Dios, a través, de mi hermano, de este incienso, de la fragancia de su nombre. Las batallas externas se ganan con gratitud, con aclamación.
Pero las batallas más fuertes se ganan en la oración de rodillas. Las batallas más fuertes se ganan limpiándote, presentándote delante del Señor, yendo a limpiar las manos con la sangre del Cordero, yendo al lavacro, Brahmahaya, yendo, ascendiendo como un incienso encendido, como una fragancia grata delante de Dios. Llegar al altar de la oración, donde platicas, hablas con Él, donde hay comunicación con el amado. Las batallas grandes no se ganan afuera en el atrio. Las batallas grandes se ganan en el lugar secreto, donde nadie ve. ¿Qué es lo primero que atacó el enemigo? La vida de oración. ¿Qué es lo primero que el enemigo ataca a tu vida? Él no quiere que tengas una comunicación con Él. Hermano Plague decía, Él quiere que sientas su corazón, pero el enemigo no quiere que llegues al corazón de Él. Porque al llegar al corazón de Él vas a entender los latidos de amor que el Señor tiene para contigo, para tu casa, para tu vida, para tu prosperidad, para tu gozo. Dice, ¿por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué? Sobre esta única piedra, la palabra única es Ejad. Dice la palabra Ejad significa uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno, Ejad. Y la palabra para piedra es hijo, ese Ben. Estaba diciendo, párate sobre la única piedra, sobre Ejad, el uno, el único hijo, el único hijo que yo te he puesto delante de ti. Párate sobre la roca. Párate en medio de los problemas. Párate sobre esta roca que es inmovible. Párate, pon tu fundamento, pon tus pies, pon tu seguridad en ella. Párate en la roca que he puesto delante de ti. Bendito su nombre. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré. Él tiene el poder de grabar su ley en tu corazón. Él tiene el poder de grabar, mi hermano, bendito su nombre, dentro de ti. Estos ojos. Esta roca tiene ojos. Esta roca eterna, y el 7 es número de perfección, tiene ojos para poder entender dónde estamos cada uno de nosotros. Párate sobre la roca y deja que los ojos de Dios te escudriñen. Párate sobre la roca y deja que los ojos del Señor, mi hermano, recorran toda la estatura que Dios ha puesto delante de ti. Párate sobre la roca. Le estaba diciendo, párate sobre la roca y deja que estos ojos nunca dejen de escudriñarte, nunca dejen de observarte, nunca dejen de limpiarte, nunca dejen de traer luz. Párate sobre la roca firme, porque eres un testimonio con tus compañeros de que has sido fundamentado, de que estás parado, de que estás firme, de que nada te puede tirar, nada te puede mover, nada puede cambiar. Párate. Ahora, déjame cerrar con algo. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Y no se baje, hermano. Dice la palabra en Habacuc capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pies. Y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la torre afirmaré mi pie. Voy a poner mis pies sobre la torre de su nombre. Voy a poner mis pies sobre la roca. Los voy a hacer firmes. Mi poder de posesión la voy a hacer en Él. Bendito su nombre. Dice la palabra que aquel que pone sus pies sobre la roca, mi hermano, no es sacudido, no es movido. Voy a firmar mis pies, voy a poner mis pies, voy a ponerme, voy a sembrarme. No voy a ser movido ni para aquí ni para allá. Voy a estar firme. Dice, y atalayaré para ver. Esta palabra atalaya significa observar. Significa subir, montar, guardar, hacer mío, analizar. Así que voy a ver, analizar, para ver. Y esta palabra también significa, y la palabra en hebreo es shamar,
para acercar lo que yo vea, para acercarlo con espinas, para guardarlo. ¿Qué estaba diciendo él? No únicamente me voy a subir sobre la roca, no únicamente voy a subir sobre mi fortaleza, voy a abrir mis ojos para ver, voy a escudriñar y lo que yo vea lo voy a guardar, lo voy a hacer mío. Lo que yo vea lo voy a aquilatar y lo voy a preservar y lo voy a guardar para ver qué hablará de mí. ¿De qué te sirve oír si no ves que es para ti? ¿De qué te sirve oír una promesa si dices esta palabra fue para el hermano Joel, o fue para el hermano Falcón, o fue para el hermano este o aquello o aquel que no vino? Dice, me voy a subir y voy a guardar y voy a velar para ver lo que él va a hablar con respecto a mí. Porque la palabra es personal, la palabra es para ti. Voy a afianzar mis pies para ver lo que él va a hablar, para ver, no únicamente oír, pero para ver lo que él está hablando, para ver lo que él me va a enseñar, para ver lo que él quiere que yo vea. No únicamente voy a oír y lo voy a hacer mío. Dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿Sabes? Es bueno oír, por ejemplo, las grabaciones. Es bueno oír los cantos que alguien está cantando, pero es más poderoso cuando tú mismo lo repites. Es más poderoso cuando tú mismo escuchas tu voz. Es más poderoso cuando tú mismo empiezas a leer la palabra de Dios, porque tú mismo empiezas a escuchar y empiezas a ver lo que está ahí y lo haces tuyo y lo cercas y los guardas, mi hermano, y lo proteges y lo crees. Y dijo él, hasta le hallé para ver qué hablará de mí y qué tengo de responder a mi pregunta. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas. No únicamente es la visión que Dios te da. ¿Cuántas visiones Dios no te ha dado? Y las has olvidado. Escríbelas claramente. Pastor, cuando Dios te da una promesa, escríbela, grábala, anótala con claridad. Dice, y declárala en tabletas para que corra el que leyere en ella. ¿Sabes cuántos proyectos muchos de los pastores han empezado? Llega uno nuevo y no hay nada, porque nunca escribiste, porque nunca te paraste en la roca y nunca lo declaraste. Cuando tú declaras lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha dado, hazlo claro, porque alguien lo va a leer, alguien lo va a creer, alguien va a correr contigo, alguien va a decir vamos a hacerlo. ¿Qué le estaba diciendo? Escríbelo, porque no únicamente es para ti, escríbelo, porque lo que Dios ha prometido lo va a cumplir y lo voy a probar. Lo que Dios te ha dicho se va a llevar a cabo a pesar de la oposición del enemigo. Lo que Dios ha dicho, mi hermano, escríbelo, créelo, háblalo, ataráyalo, guárdalo, brabajaya, bendícelo. Dice, aunque la visión tardare un poco, aún por un tiempo, mas al fin hablará, no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Aunque la visión tardare aún un poco de tiempo, pero la visión va a hablar. Aunque la visión tardare un poco, aunque la visión tardare un poco, va a hablar, va a hablar. Va a llegar. Yo quiero decirte, el día que te uniste al matrimonio,
¿Cuánta esperanza tenías? ¿Cuánta expectación tenías? Y tal vez tu visión, tal vez tu deseo, tal vez tus sueños no se llevaron a cabo. Y muchas de las cosas que tú soñaste, anhelaste, esperaste, quebraron. Muchas cosas que tú soñaste quedaron en el olvido. Y de la misma con Zorobabel, Dios volvió a levantar, Dios volvió a hacer, Dios volvió a crear, Dios volvió a darle forma. Muchas veces las promesas tal parece que son lejanas, los anhelos. Pero el Señor te está diciendo: primero límpiate, limpia tus vestimentas, porque la respuesta la vas a encontrar en el incienso del nombre de Él. No importa que el mismo enemigo esté atacando tu casa, esté atacando tu negocio, esté atacando tu vida, esté atacando tus sueños, esté atacando lo que Dios te prometió, y tal parezca que simplemente ha sido un sueño lejano. Límpiate. 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 Despiértate. Y dile al Señor: Señor, no únicamente límpiame, pero acuérdame que soy un carbón sacado del incienso de tu nombre. Acuérdame que la fragancia de tu nombre ha estado en mi vida, que me has hecho algo especial, que soy llamado a ser un pueblo de reyes y sacerdotes para tu nombre. Acuérdate de la fragancia de tu nombre en mi casa. Acuérdate de la fragancia de tu nombre, Señor, en mi propia vida, en mi propia manera de hablar, en mi propia manera de expresarme, en mi manera de creer, en mi manera de ver las cosas. Límpiame. Yo te voy a decir algo: y párate sobre la roca, porque los ojos del Señor siguen estando abiertos. Los ojos del Señor siguen estando viéndote. Los ojos del Señor, como decía el hermano, Él jamás se ha ido. Estos ojos están ahí para ver, para observar, para limpiar, para esperar pacientemente. Párate, límpiate, ponte la mitra. Cambia tu manera de ver, cambia tu manera de pensar. Deja la autolástima, levántate, despierta. Pon tus manos a obrar, pon tus manos a alabar a Dios, pon tus manos a creer. Están aquí las piedras. Yo traje dos tipos de piedras hoy. Quisieras cargar una y la otra. ¿Alguien sabe qué son estas piedras? ¿Alguien se acuerda qué son estas piedras? Estas piedras fueron puestas cuando los cimientos de la casa de Dios, cuando empezamos a levantar la casa de Dios. Y la hermana Esparza nos dijo: yo quiero poner, porque una piedra va a ser la angular, fundamento, y la otra la vamos a poner cuando acabemos la casa de Dios. Y aquellos que estuvimos en esa ocasión, cavamos, rompimos la tierra. Las piedras fueron puestas como fundamento. Y cada uno de los pastores que estábamos presentes hicimos una promesa a Dios. Hicimos una promesa a Dios. Yo quiero decirte que todo el infierno se soltó, porque la piedra angular cayó y la casa se empezó a levantar. Pero a pesar de todas las cosas, la casa de Dios se va a levantar y Dios va a tener una casa. Y dice la palabra: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Y en el nombre de Dios no nos vamos a detener. Y en el nombre de Dios, esa piedra angular que fue puesta, Ramahaya, es simplemente el recordatorio de que lo que Dios empezó, Él lo va a acabar. Él es el autor, Él es el consumador, Él es aquel que es la piedra angular. Quiero que pongas la piedra aquí enfrente. Póngalas aquí enfrente. Zorobabel
había perdido la esperanza. Y el Señor le dijo: es con aclamaciones de gracia. Gracias. Gracias por el fundamento, por el principio. Yo quiero que recuerdes el principio de tu propio caminar con Dios. ¿Y qué le prometiste a Dios cuando Él te salvó? Quiero que recuerdes de dónde Dios te ha traído, de dónde Dios te ha sacado. Porque yo sí sé de dónde Dios me sacó y dónde Dios me guardó y dónde Dios me ha guardado y me ha llevado y me ha guiado. Y si no fuera por la gracia, yo no estaría aquí. Si no fuera por algo que yo no he merecido, porque la gracia es algo que no mereces, la gracia es algo que Él te da. Pero se nos olvida que es por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe, porque eso es un don, es un regalo de Dios, es de gracia. Y si hemos recibido de gracia damos. Y sobre estas piedras dimos gracias a Dios. Y en aquel entonces eran 70 años, hermana Juárez, una generación. 70 años de que Dios había sido con IMEC, 70 años de que Dios los había llevado a este momento, 70 años de que Dios había bendecido y había abierto camino donde no había camino, 70 años de que Dios iba a levantar algo tremendo, 70 años en los cuales nos presentamos delante de Él, aclamando gracia, clamando gratitud, diciéndole gracias por lo que tú habías hecho, gracias por la manera como nos habías llevado. Y la hermana Esparza estaba vertiendo el aceite y estaban varios de los ancianos presentes poniendo el aceite de óleo, el aceite de gracia, el aceite de gratitud, y estábamos poniendo nuestras promesas delante de Dios, promesas de gratitud, promesas de fidelidad, promesas de caminar con Él en las buenas y en las malas, teniendo el gozo en el placer y en el dolor, sin importar qué es lo que viniera. Estábamos haciendo un pacto con Dios, un pacto de caminar con Él, con la unción de su palabra. Pero si tú crees que Dios se ha olvidado de lo que Él te prometió, te equivocas, porque la visión va a venir, la restauración va a llegar, porque Dios ha escogido tu casa como un santuario, porque Dios ha escogido tu matrimonio como un ejemplo, porque Dios ha escogido tus hijos como gente limpia, próspera, como gente grande, no como cola sino como cabeza, porque Dios te ha hecho, mi hermano, pero es con aclamaciones de gracia. Y cuando tú tienes gratitud y tienes gracia aún por las pequeñas cosas, vas a dejar de criticar tanto y vas a darle a Dios la honra y la gloria por todo lo que Dios te ha dado. Y vamos a terminar con aclamaciones diciendo: tú empezaste, tú eres el autor, tú eres el consumador, tú empezaste en mi vida, tú vas a acabar en mi vida, tú empezaste con bendición y en medio de todo esto estoy pasando por problemas, pero puedo aclamar que tu gracia me va a volver a levantar. Voy a volver a levantarme, voy a volver a florecer, voy a volver a creer, voy a volver a amar, voy a volver a restablecer, voy a volver a servir. Podríamos poner las piedras enfrente. Podrían, por favor, poner estas dos piedras, tal vez en una mesa, en una silla. Y si tú has tenido una visión de Dios que aún no se ha cumplido, una promesa, hermanos levitas, si Dios te dijo algo que iba a pasar en tu vida, que te iba a bendecir y aún no llega, no te detengas. Por un momento, tomen un pequeño papel y pon una promesa que Dios te dio, o algo que le has pedido a Dios que aún no tienes. Por un momento, dile al Señor: Señor, estas piedras son un testimonio
de que estos 70 años hemos caminado por gracia. Ahora son 75. Cuando no había nada, de todo lo que tú has hecho. Cuando no había, Señor, más que un camino largo que recorrer, fue tu gracia. Fue tu gracia. Fue tu gracia. Cierra tus ojos un momento. No importa qué tan grande sea la montaña, qué tan grande sea la oposición que el enemigo ha levantado en tu vida. El Señor dijo: ¿quién eres tú, grande monte? Serás reducido a llanura. ¿Quién eres tú, aquel que se opone a que mi pueblo camine limpiamente y rectamente delante de mí? ¿Quién eres tú, grande monte, que te opones para que el pueblo de Dios camine limpiamente? Y no importa cuál sea tu montaña o tu monte, por fe dile: Señor, tíralo. Enséñame a caminar por fe. Porque esa montaña va a caer a tus pies, esa montaña va a quedar reducida como un llano. Y dile al Señor: vuelva a darme la gracia, la gratitud, el gozo. Vuelva a darme la gratitud, Señor Dios, porque aunque parece que tardan las promesas en llegar y la visión al fin hablará, aunque parece que las cosas y no hay lo necesario, no hay lo que yo necesito, tú vas a proveer, porque no hay nada, Señor, que tú no proveas. Y dile al Señor: tú vas a proveer para mí. Tú vas a proveer en mi casa. Tú vas a proveer, Señor Dios, para Masaya. Y yo creo y testifico, amado Dios, y sobre estas piedras que levanté en mi propia casa, Señor Dios, vas a terminar lo que tú empezaste en mí, en mi familia, en mi iglesia, en mi vida. Prosperaste a Abraham, el pueblo que migraba, del desierto diste pan. Leones Daniel pudo descansar, y así 75 años y nunca nos ha faltado nada. Moisés golpeó la roca, 75 años y empezó una mujer caminando por las calles, clamando, hablando del Señor, compartiendo. Y uno a uno se fue sumando, creyendo, porque la visión fue clara. Y empezamos a caminar con Dios. Tú proveerás. Siempre has provisto. Cristo, suples mi necesidad. Siempre has provisto toda nuestra necesidad. No temeré. Puedes testificarlo. Todo va a estar. Puedes decirle: no hay montaña ni problema. Tu promesa. No tengo por qué temer nada, porque siempre has sido fiel. Solo una palabra, Lázaro resucitó. Pues debió derribarse esa muralla
lo vas a ver. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, Ahora yo te invito. tú proveerás. Te invito a que tomes esa promesa o esa necesidad Cristo suples mi y por fe ven al frente. Y cuando llegues donde está la roca, le aclama y di gracias. Fue por gracia el día de ayer, va a ser por gracia el día de mañana, pero nunca va a faltar en mi casa. Nunca, nunca tu promesa se va a acabar. Siempre has sido fiel, Señor. Yo te invito, ven al frente y dile al Señor: yo no me he olvidado de que un día yo hablé contigo, hice una promesa. Yo nunca me he olvidado que un día te dije: voy a servirte. Y aunque se han levantado montañas, la montaña no me va a detener. Y yo te invito a ti, pastor, que vengas, te pares, te limpies y vuelvas a creer en el llamado que Dios te dio. Por fe, da un paso de fe y dile al Señor: aquí estoy yo, Señor. Y con aclamaciones de gracia, gracia, voy a seguir adelante en mi caminar contigo. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. No temerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Hermana Bonnie, vengan. ¿Tú crees que Dios no va a proveer para ti? Yo te invito, acércate a las rocas, a la roca donde empezó todo. Párate en la roca por fe y dile: Señor, aquí está tu roca. Amado Dios, me voy a parar en tus promesas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa hacemos un pacto contigo. Yo y mi casa caminaremos contigo hasta el fin, Señor. Yo y mi casa seguiremos hasta el final. No te afanes. Hermano, este es el tiempo. Dios está diciendo: es tiempo de levantarte. Es tiempo de levantarte. Voy a cambiar tus vestiduras. Voy a renovarte. Voy a limpiarte de la vileza. Hoy voy a traer algo nuevo. Levántate. Dile: tú proveerás lo que yo necesito. Levántate este día y párate sobre las promesas. Párate sobre esta roca. Dice: quitaré tu pecado. Quitaré tu pecado. Todo va a estar bien, pues su promesa siempre Dile: sí, amén. Tú proveerás, Cristo suples mi despierta, necesidad. despierta, despierta en nosotros. Despierta a los pastores. Despierta a las congregaciones. Señor Dios, tú has sido fiel. Tú dijiste y lo vas a cumplir. ¡Oh! Hermano, Él no ha olvidado tus promesas. Él no ha olvidado lo que te dijo. Él no ha olvidado. Párate hoy sobre la roca. Párate hoy sobre eso que Él te ha prometido. Y dile: tú lo vas a hacer. Todo
todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Corazón, no te afanes, esperanza es ¡Oh! Mente mía, recuerda, Él resucitó. ¡Oh! Mente mía, recuerda que la victoria Él lo está en el prometió. nombre del Señor. En su nombre hay victoria. En su Que nombre la hay victoria victoria. está en el nombre del Señor. Que la victoria Está en el nombre del de Señor. Oh, oh, oh. Tú proveerás. Dile, tú proveerás. Cristo, ¡Oh! suples mi necesidad. suples mi Necesidad. No temeré, no temeré. No, 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 no. Todo va a estar bien. Pues tu promesa siempre sí, amén. Despierta. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No se ha olvidado. Él proveerá. Si Él lo dijo, Cristo suples Él lo va a hacer. No temeré, no temeré. Todo va a estar bien. Pues tu promesa siempre sí, Mira, hermano, Él le dijo a Josué: ¿sabes qué? Se ha acabado tu gozo, se ha acabado la fuerza. A lo mejor el enemigo te ha dicho no puedes, todos los problemas, mira lo que ha pasado, pero hermano, Dios no se ha olvidado de lo que Él te dijo. Él ha venido este día y quiere cambiar tus ropas viles, quiere vestirte, quiere hacerte nuevo. Él dijo que lo iba a hacer, y si Él lo dijo, Él va a cumplir sus promesas. Mente mía, recuerda, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. La victoria está en el nombre de Jesús. Que la victoria está en el nombre del Señor. Oh, oh, oh. Dile, tú proveerás. tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí. Mira, hermano, ¿saben? El hermano leyó un texto que decía: tu pecado va a ser olvidado, tu pecado va a ser limpiado, pero dice: el pecado de todo el mundo va a ser limpio en un día. En un día, este es el día en el cual la sangre, el poder de Dios está transformando nuestras vidas. Haz algo, grítale, alábalo, porque Él hoy está haciendo la obra. Tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Una vez más, dile:
¡Ah! Levanta tus manos y dale gracias. Dale gracias. Él está haciendo algo nuevo. Está quitando ropas viles. Y tú eres un carbón que fue arrancado del fuego. Pero hoy quiere volver a encender el fuego de tu vida. Hoy quiere volver a prender. Hermano, que no se acabe el gozo. Grítale, grítale. Enciende el fuego. Enciende el fuego. Enciende el fuego. Enciende el fuego. Enciende el fuego.